En algunos momentos de nuestras vidas recordamos cosas del pasado y podemos decir que en innumerables momentos, cuando no tenemos conciencia, ni siquiera lo pensamos, les damos vida a los objetos y muchas veces decimos que tienen vida. Lo hacemos en forma inconsciente, pero recuerdo muy bien de pobladores de la zona que cuando querían visitar a alguien y por algún motivo la camioneta no arrancaba, el comentario era: no pude visitarte porque la camioneta no me quiso arrancar. En realidad le daban vida a algo que no la tenía. Pero es natural de que esto suceda, como también a veces podemos decir que no pude preparar un alimento porque no quiso funcionar la licuadora o la picadora de carne, como que si tuviera voluntad propia para hacerlo, y en realidad solamente es una recreación nuestra que le damos vida a esos objetos. También en este relato que hoy les voy a hacer, hay familias que le han puesto vida a algunos objetos. En este caso, la historia de un cuchillo. Tenemos que remontarnos para eso a hace apenas unos días, que una amiga y clienta me trajo un cuchillo para restaurar y me contó la historia de ese cuchillo y me gustó mucho y me pareció importante poder contárselos. Debemos remitirnos a 1956, tenemos que ubicarnos en la colonia San Ramón, cerca de Pronunciamiento, en un paraje habitado por una familia, integrado en ese momento por un matrimonio y dos hijos, uno de ellos que estaba cursando la escuela número 78, JJ Millán, de ese lugar, de esa zona, un hermano mayor que se dedicaba al trabajo en el patio con cueros o tientos, ¿sí? Habilidad propia de aquella época y de la actividad de la zona, y con su madre que recordaba claramente que siendo las 11 de la mañana estaba preparando los alimentos en la cocina. Nadie hacía pensar que lo que ocurriría en poco tiempo iba a cambiar de alguna manera la historia de esa familia. ¿Por qué les digo esto? Cuando estamos en el campo, y eso me ha tocado vivir más de una vez, y presenciamos la cercanía de una tormenta, realmente preocupa y llama mucho la atención. No es lo mismo ver una tormenta en la ciudad, donde apenas vemos que un viento se levanta muy fuerte, que el cielo se oscurece de una manera rápida y que nos encontramos a veces con la lluvia y la tormenta desatada sobre las casas de la ciudad. Pero cuando estamos en el campo, podemos observar que la tormenta la vemos llegar desde lejos. Y a veces vemos cómo la tormenta desde la lejanía se dirige hacia otro lugar, el viento lleva las nubes hacia otra zona, y tal vez los rayos o relámpagos, o comúnmente como decimos en el campo, los refusilos, se orientan a otra zona, y eso trae tranquilidad. Pero cuando vemos llegar la tormenta, donde estamos en el campo, y vemos que viene directo hacia donde estamos, preocupa tremendamente. Esta historia que les voy a relatar es de esta familia que, siendo las 11 de la mañana de un día cualquiera de aquel año 56, ve llegar una tormenta y los está preocupando tremendamente. El padre de familia comenzó a preparar las ropas necesarias para afrontar un aguacero, capas y botas para poder andar en el barro o poder realizar cualquier actividad si la tormenta se desataba. La mamá, advirtiendo que la tormenta era muy seria, alcanzó a comentar: hay ruido de piedras, hay ruido en el ambiente que hace pensar que esta tormenta no va a ser como cualquiera. También tenemos que tener en cuenta
que en aquel momento, 11 de la mañana aproximadamente, de aquella jornada inesperada para esa familia, la niña más chica de la familia, que tendría 12 años, estaba realizando la tarea para poder llevar a la escuela. Estamos hablando de un día cualquiera de semana, que podría ser un día como hoy. Podemos también decir que de manera repentina y sin tener en cuenta antecedentes algunos vividos por la familia de aquel lugar, entró una centella, un relámpago de fuego enorme por la ventana de madera. Recorrió todo el comedor donde estaban reunidos algunos de los integrantes de esa familia, llegó a la cocina y prácticamente sorprendió a todos. Entró por una ventana de madera y salió por otra. Era una centella. Jamás habían visto nada parecido. Y la huella quedó para siempre. Aquella niña de 12 años que estaba preparando la tarea quedó sorprendida. Prácticamente recuerda hoy en día que no hubo ni susto ni llanto. Fue tan repentino y tan rápido todo que no pudieron reaccionar a la misma. Sí pudieron percibir que a su mamá, que en ese momento estaba realizando y estaba preparando los alimentos para la familia, se vio sorprendida. Sus cabellos, parte de sus cejas, se vieron quemadas por aquel fuego tan fuerte que entró en aquella casa. Y también recuerda que ese cuchillo, que ha pasado el tiempo y que se ha ido deteriorando con el uso, su madre lo tenía en ese momento para preparar los alimentos. El padre reaccionó acercándose a la cocina donde estaba la niña y su madre, y sorprendidos atendió a ver qué había ocurrido, cuando constata de que todo estaba bien, pero que habían sorprendido enormemente a ese grupo familiar, este fenómeno natural. Salieron al patio para ver qué había sucedido. Se encontraron con un espectáculo realmente llamativo. Un perro, 2 patos y algunas gallinas estaban muertas en el campo. El patio había sido el escenario de la salida de aquella centella y que había marcado un cambio profundo en la vida de esa familia. Las tormentas, a partir de ese momento, ya no eran las mismas. A partir de ese momento, cuando se preparaba el temporal, todo cambiaba, porque las vivencias habían sido distintas. Y como les decía a ustedes, este cuchillo que seguramente pasó por el tiempo de esta familia, hoy llega a mis manos para ser restaurado y para que siga cobrando vida. Esa vida que seguramente el cuchillo no la tiene, pero sí la familia quiera que siga teniéndolo. Esa vida en donde esa familia dice, este es un objeto que tiene un valor, que tiene un significado, que tiene un valor para la familia que vivió aquel acontecimiento tan importante y que hoy quiere seguir conservándolo. Este es un relato para demostrar que a veces las historias tan sencillas son tan importantes porque pueden ser las historias de ustedes o tal vez pueden ser parte de mis historias vividas en algún momento. Este relato que yo trato de hacerles llegar a ustedes es para reconstruir de alguna manera pequeños relatos que seguramente serán similares en algunas cosas con momentos vividos por muchos de ustedes. Este es el cuchillo que paso a mostrarles para que ustedes puedan observar el deterioro que ha tenido a través del paso del tiempo. Su cabo de madera totalmente comido por la humedad y la corrosión. Esto ha permitido que la madera se pudra
y quedaron a la vista los remaches. Cada uno de los remaches son de acero. Esto permitió que el agua y la humedad los fuera destruyendo poco a poco, y muy deteriorado ya. Prácticamente este cuchillo había dejado de funcionar hacía muchos años. Es por eso que ahora, desarmado, pueden ver ustedes cómo los remaches se sacaron fácilmente. La hoja del cuchillo se mantiene todavía en condiciones, pese a mostrar el desgaste por el paso del tiempo. La maderera San José, ubicada en Enrique Arturo Jardón 560, de Concepción del Uruguay, me obsequió la madera de guayubira que ustedes están observando para reconstruir el cabo de aquel cuchillo. Debía utilizar una madera noble, con buena veta y resistente al tiempo. Si el cuchillo debía recobrar vida, la vida tendría que ser para siempre. Con 2 trozos de madera de 10 centímetros pude obtener los cabos necesarios. Cada una de las cachas irían a esta hoja de este cuchillo de acero inoxidable que dice hoja francesa, pero al mismo tiempo dice industria argentina. Este cuchillo tenía que recobrar vida. Todo estaba puesto en mis manos y era una gran responsabilidad. Cada una de las cachas que logré sacar para el cabo de ese cuchillo fueron pensadas con exactitud para que recobrara la historia necesaria que tenía que reconstruirse. Tuve que realizar una limpieza de la hoja de manera profunda para sacar restos de óxidos que se veían a simple vista, y de esta manera pude cortar cada uno de los laterales para que este cabo sirviera nuevamente para darle esa realeza que en algún momento había tenido este cuchillo. El relato de esa familia hacía necesario poner con atención un trabajo con precisión para no fallar. Tuve que realizar la perforación en forma precisa, elegir los remaches que fueron comprados en la casa que se llama la Boutique El Yugo de Concepción del Uruguay, que está a la entrada de la misma, y de esta manera hacer cada uno de los laterales para proceder a que este cabo le diera la hidalguía necesaria, aunque su hoja ya se había desgastado con el tiempo. Seguramente, cuando este cuchillo se volviera a ver en aquella familia, todo sería distinto, y era una gran exigencia y un gran desafío para mi trabajo. Pude colocar unas prensas. En algún momento le coloco cemento para que esto quede firme y poder lograr el trabajo definitivo. Era cuestión de tiempo, y el tiempo era el desafío mío. Pude lograr un trabajo específico, una tarea sencilla pero al mismo tiempo desafiante, para lograr los objetivos que me había propuesto y que me exigía también aquel grupo de personas que esperaban mi trabajo con mucha precisión. Ese cuchillo quedó distinto, y seguramente cuando les pase a mostrar, las vivencias fueron distintas. Así quedó el trabajo terminado. Fíjense ustedes, una madera que tiene vetas que son preciosas. Le di un brillo laqueado para que el cuchillo vuelva a cobrar
ese brillo que en un momento tuvo, para que se vuelvan los recuerdos a ser vívidos nuevamente, para que los que se nucleen alrededor de la actividad de este cuchillo vuelvan a saber que detrás de esto hay historias, hay reuniones, hay charlas y hay mucha vida para recuperar y seguramente mucho para seguir viviendo.